Buenos días, soy Alejandra Jacinto, abogada de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid, de ALA, y en esta ráfaga jurídica voy a intentar contaros brevemente en qué consiste la moratoria en el pago de las hipotecas que ha decretado el Gobierno recientemente como consecuencia de la situación de crisis económica que estamos sufriendo derivada de la pandemia del COVID-19. En primer lugar, hay que referirse a la entrada en vigor de dos normas, el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo y el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo. Ambos ya se encuentran en vigor y ambos reconocen y recogen la posibilidad de que los deudores hipotecarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad como consecuencia del COVID-19 puedan solicitar a la entidad financiera la suspensión en el pago de la hipoteca, es decir, la moratoria en el pago del devengo de la cuota hipotecaria por un tiempo máximo de 3 meses de duración. Esto no significa que nos vayan a condonar la cuota hipotecaria, es decir, que nos vayan a perdonar 3 meses, sino que significa que durante 3 meses no tendremos la obligación de pagar la cuota hipotecaria, de tal modo que después previsiblemente se alargará nuestro préstamo, el tiempo de devolución de ese préstamo para hacer frente a esos 3 meses que actualmente, digamos, el banco nos exonera de pagar, al menos de forma temporal. Una cuestión a tener en cuenta es que esta suspensión en el pago de la hipoteca durante estos 3 meses no devenga ningún tipo de interés. ¿Desde cuándo se puede solicitar esta moratoria? Bien, esta moratoria se puede solicitar desde que entró en vigor el primer Real Decreto, desde el día 18 de marzo hasta el próximo día 3 de mayo. Y pueden solicitarlo aquellas personas en situación de vulnerabilidad o que se hayan quedado en situación de vulnerabilidad como consecuencia del COVID-19. Es muy importante tener en cuenta este aspecto, es decir, este decreto no está previsto para proteger a las personas que ya estaban en situación de vulnerabilidad, sino que como consecuencia del COVID sufren una alteración económica, una alteración en su situación económica laboral y, digamos, devienen en situación de vulnerabilidad. Por eso se exige que las personas, los deudores hipotecarios que necesiten acogerse a esta norma, pues sean personas que pasen a estar en situación de desempleo, por un lado, o que, por ejemplo, pasen a estar en una situación de ERTE, o en el caso de autónomos o profesionales, vean reducido de forma significativa su volumen de ventas, por ejemplo. Además, se exigen una serie de requisitos económicos que deben cumplirse todos y cada uno de ellos. En primer lugar, que los ingresos de la unidad familiar no superen 3 veces el IPREM. ¿Esto en qué se traduce? ¿En qué dinero se traduce? Bueno, la unidad familiar no podrá superar unos 1.613 euros, cifra que se ve aumentada, cantidad que se aumenta en un 0,1%, es decir, en unos 54 euros por cada hijo o miembro dependiente de esa unidad familiar. Además, es necesario que la carga hipotecaria, que es el concepto, digamos, que compone o que está compuesto, por un lado, por la cuota de la hipoteca, por la cuota hipotecaria, pero también por los suministros que pagamos, no supere el 35% de los ingresos de la unidad familiar. Es decir, esa carga hipotecaria, esa cuota más esos suministros debe superar el 35% de los ingresos de la totalidad de la unidad familiar. Por último, un último requisito que exige también esta normativa es la necesidad de que este esfuerzo en la carga hipotecaria se haya multiplicado por al menos 1,5%, ya digo, como consecuencia de las alteraciones sufridas en nuestro empleo, por ejemplo, como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Para solicitar esta moratoria hay que solicitarla por escrito, hay que solicitarlo a la entidad financiera y de momento se nos permite adjuntar una declaración responsable en el que manifestemos que cumplimos todos y cada uno de los requisitos sin necesidad de acompañar o aportar la documentación necesaria, la documentación económica que sería necesaria para efectivamente demostrar que se cumplen los requisitos, sin perjuicio de que una vez que se levante el estado de alarma, pues tengamos o vayamos a tener el plazo de un mes para aportar toda esta documentación. Muchas entidades financieras tienen ya formularios de solicitud de esta moratoria en sus webs y, no obstante, podéis encontrar formularios en internet, en la página web de la plataforma de afectados por la hipoteca, por ejemplo. Por último, añadir que el Real Decreto 11/2020
2020, que entró en vigor el pasado 1 de abril, mejora y amplía la casuística de esta moratoria e incluye a algunas personas, a algunos sujetos que en principio no estaban recogidos o no se podían beneficiar de esta moratoria. ¿A quién nos referimos? Bueno, pues en particular nos referimos a los autónomos, a los empresarios respecto a los inmuebles afectos a su actividad económica, es decir, aquel empresario que adquiere un local y tiene un préstamo hipotecario en ese local donde radica su actividad económica o su actividad comercial. Bueno, esas personas, si cumplen los requisitos económicos que he descrito anteriormente, también podrán solicitar la moratoria. Igualmente también está dirigida ahora para las personas físicas propietarias de viviendas que tienen en alquiler cuyos inquilinos, por encontrarse igualmente en situación de vulnerabilidad, no pueden pagar los alquileres por haberse acogido también a la moratoria o a las medidas previstas en el caso de los alquileres. En definitiva, se ha ampliado la casuística de personas que pueden acogerse a esta moratoria. Ya no solo es para deudores hipotecarios que han adquirido préstamos para la adquisición de su vivienda habitual, sino, como digo, también para empresarios, profesionales, autónomos, incluso personas físicas que tengan una vivienda que arriendan, cuya renta ahora no esté siendo satisfecha. Por último, la última novedad de este Real Decreto es la ampliación en el tipo de préstamo que recoge el decreto. En ese sentido, me explico. Este tipo de moratorias se van a poder solicitar no solo para préstamos hipotecarios, sino también sobre créditos al consumo, sobre préstamos personales, tarjetas de créditos, siempre y cuando, como digo, estas personas se encuentren en situación de vulnerabilidad y así lo acrediten. Hasta aquí la ráfaga de hoy, espero que haya sido de utilidad.